Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Salmos 35, versículo 9. Comenzamos. Hola, bienvenidos. Le agradezco su tiempo para escuchar estos mensajes. Le damos gracias a Dios por este día y por su vida y por su salud. Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos permite compartir un mensaje más que nos ayuda a entender su palabra. Y le pedimos que nos ayude a ponerla por obra, a vivir en obediencia hacia Él. Vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 25, y dice así: En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos: «Ya viene el novio, salgan a recibirlo». Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables: «Compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando». Las 5 responsables contestaron: «No tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo». Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron: «Señor, Señor, ábrenos la puerta». Pero el novio les contestó: «No sé quiénes son ustedes, no las conozco». Jesús les dice: «Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré». Hay personas que opinan que esta parábola, que las 5 muchachas o las 5 vírgenes insensatas son los que no son cristianos, y que las otras 5 se refiere a los que son cristianos. Pero yo pienso que no es así. Pienso que es en general para los que conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si dice que todas tenían su lámpara, que las 10 tenían la lámpara, pues todos conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús aquí les está hablando a los que conocen a la novia, a los que conocen al novio, porque usted investigue de qué trata una boda hebrea, cómo eran sus tradiciones, cómo se celebraban estas bodas, y usted se va a dar cuenta porque Jesús les estaba hablando por medio de esta parábola, porque ellos entendían, ¿verdad?, cuál era el concepto de esta boda. Entonces, pues el mensaje que le traigo hoy es que vivamos como nos dice Jesús, vivamos cuidando, esperando su regreso, pero con nuestra lámpara encendida, procurando siempre tener ese aceite. La Biblia
En la Biblia el aceite puede representar al Espíritu Santo, y usted sabe que cuando una persona se le es anunciado el mensaje de salvación y esa persona de verdad cree en Jesús y se arrepiente de todos sus pecados y comienza un estilo de vida diferente, usted sabe que el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, habita en nuestra vida y es el que nos ayuda a caminar, el que nos ayuda a andar en obediencia hacia Dios, a andar en sus mandamientos, a andar en la voluntad de Dios. Entonces el aceite puede representar eso, al Espíritu Santo, pero también dice que puede representar nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestro testimonio. También dice que puede representar nuestras buenas obras y bueno, como le mencioné anteriormente, el guardar los mandamientos de Dios, ya que una vez que venimos a Jesús, bueno, pues ese es nuestro testimonio, ¿verdad? Ese es lo que habla, esa es la luz, porque recuerde que también la palabra dice que nosotros somos luz. Entonces, todo está relacionado. Mire, Dios no se equivoca en nada. Aquí el chiste es nosotros entender de verdad su palabra, su propósito para la salvación de todo aquel que quiere venir a esta salvación, a esta vida nueva. Entonces, no es muy difícil de entender esta parábola. No hay que hacerse bolas de que no, que es dirigida a estas personas, de que es dirigida a estas otras. No, es dirigida a todos aquellos que hemos venido al conocimiento de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo. Es para nosotros esta parábola. Entonces, procuremos tener siempre aceite en nuestras lámparas. Mire, hay mucha gente cristiana que puede asistir a congregarse domingo tras domingo o entre semana. Puede saber la Biblia, puede leerla y saberse los versículos de memoria. Pero si siempre está haciendo su voluntad, si siempre está viviendo en rebeldía con Dios y siempre está debatiendo la palabra, no que ya no debemos cumplir la ley, porque ya somos salvos por gracia y que, pues sí, porque realmente nosotros no nos justificamos por cumplir la ley. El que nos justifica es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos está justificando, Él es el que nos está dando esa salvación. Pero si Jesús nos está hablando que nosotros debemos de estar alertas, de estar despiertos, de no dormir, de estar esperando su regreso, ¿cómo lo debemos de estar esperando? ¿Debatiendo la palabra? ¿Siendo deshonestos, siendo desobedientes a los mandamientos de Dios? Esa no es lo que Jesús está diciendo. Nosotros debemos de vivir dando un buen testimonio, siendo obedientes a Dios. Hay un pasaje también ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. Usted puede leer, Jesús estaba dando el sermón del monte y al terminar casi su sermón en el capítulo 7, versículo 22, bueno, desde el 21, mire lo que dice. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. No es el que hable, el que confiese, no. Mire lo que dice. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practican la iniquidad, los que son transgresores de la Torá, los que son transgresores de la ley de Dios. Eso es lo que quiere decir esta palabra de iniquidad. Ya se lo he dicho antes, esta palabra iniquidad en griego es la palabra anomía.
que se compone de dos palabras, a, que significa negativo, sin, y nomos, que es ley, sin ley. ¿Sí? Entonces, son practicantes de anomía, practicantes de vivir sin la ley. Pablo lo describe perfectamente en la carta a los Gálatas. Léala, es cortita esa carta. Miren el capítulo 5. Por eso siempre le estoy invitando, lea la palabra de Dios y así va a conocerle, va a entender su propósito de salvación. No es nada más confesar, no es nada más hablarlo, sino someterse a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le obedezcamos, ¿verdad? Dice el capítulo de Gálatas, habla sobre las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo. ¿Sí? Si usted anda en la carne, bueno, pues va a hacer las obras de la carne, que son adulterios, pleitos, lujurias, léalo. Yo no lo escribí por el tiempo, que el mensaje dura poco, pero léalo y entérese. Y dice que los frutos del Espíritu Santo pues es amor, paz, benignidad, dominio propio. Y mire, el versículo 25 dice: si es por medio del Espíritu que tenemos vida, dejen que sea también por medio del Espíritu que pongamos en orden nuestras vidas día a día con ayuda del Espíritu Santo. Nosotros es que tenemos todo esto. Nosotros podemos dominar el pecado. Acuérdese que Dios le dijo a Caín: sí, he aquí, el pecado está a las puertas, pero tú puedes dominar al pecado. Entonces, todo es que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Si dice, bueno, dicen que andan en el Espíritu, pero si hacen obras de la carne, entonces no andamos en el Espíritu, andamos en la carne, ¿verdad? En segunda de Pedro, en el capítulo 3, Pedro está hablando de que la gente está diciendo que ¿dónde está nuestro Señor? Bueno, que esas personas decían: ¿dónde está tu Señor que dijo que regresaría? ¿Por qué tarda? ¿Por qué todo sigue igual? Pero Pedro les dice: Dios está tardándose porque quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, no quiere que nadie se pierda. Y mire lo que dice el versículo 14. Por eso, queridos amigos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y para que Él los encuentre sin pecado. De eso trata la parábola de las 10 vírgenes. Que vivamos esperando la gloriosa venida de Jesús, pero que cuando Él venga nos haya haciendo lo que Él nos encomendó hacer, viviendo una vida agradable a Él, ¿verdad? No se trata de decir que creo en Jesús y estoy haciendo obras de la carne. Estoy viviendo una vida desordenada. Porque entonces el Espíritu Santo no está en mí y yo no he creído en Jesús. Analicemos nuestra vida. Si nosotros aún nos gobierna la carne, hagamos un alto y pongámonos a reflexionar si de verdad le hemos creído a Dios, si de verdad le estamos conociendo. Y si no es así, pues comencemos a orar, a pedirle a Él que envíe a su Espíritu Santo. Sí,
y que vivamos conforme a su voluntad, que deseamos andar en sus caminos, que deseamos conocerle más, que deseamos ser gratos a Él. Sí, mire, Pedro termina su carta, su segunda carta, el versículo 18 dice: permanezcan creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta la eternidad. Eso es lo que Jesús, por medio de sus parábolas, porque si usted lee a Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 26, pues usted ahí va a encontrar más parábolas que Jesús les está hablando a esa gente, y en especial a sus discípulos. Sí, ocúpense en las cosas del reino, porque así va a ser el reino. El que está haciendo la voluntad de mi Padre va a entrar a la cena de las bodas del Cordero, y el que no, por ir a como las 10 muchachitas insensatas que no tenían el aceite, más bien no tenían el aceite porque solamente agarraron su lámpara y no tomaron aceite con ellas. Y mientras fueron y trataron de hacer buenas obras y dar buen testimonio, pues la puerta se cerró y ya no entraron, y Jesús les dijo: no las conozco. Si nosotros tenemos una relación con Dios, con Jesús, Él nos va a conocer. Porque acuérdese que todo está relacionado. Es que mire, de veras que entre más lee la palabra de Dios y más la entiende y más la conoce usted, todo comienza a conectar. Las ovejas oyen su voz y le siguen porque le conocen. Si nosotros decimos conocer a Dios, vamos a seguirle, vamos a obedecerle. Él solamente quiere que nosotros volvamos a Él en arrepentimiento y vivamos una vida justa y santa como es Él. Le invito, lea la Biblia, léala, estúdiela, investigue lo que quiere decir esas palabras en hebreo, en griego, para entender y comprender mejor el mensaje de la salvación. Le espero el próximo martes, Dios mediante, a las 10 de la mañana. Cuídese mucho, Dios le bendiga. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.